A los 8 años, Donny Osmond escribió una desgarradora carta desde Suecia. Lugar de consuelo, la respuesta de su padre fue brutal y marcó la pauta para décadas de dolor oculto. A los 30 años, Donny sufría una ansiedad paralizante que casi acaba con su carrera. Incluso admitió, odiaba ser yo. Pero la revelación más impactante se produjo en una entrevista de 2025 cuando finalmente confesó lo que realmente sucedió durante esos primeros años que moldearon toda su vida. La decisión de Fred Silverman de dar a Donny y Marie Osmond su propio programa de variedades horario estelar no se parecía a nada que la televisión hubiera visto antes. Ese momento ambos eran todavía adolescentes, Donny con 18 años y Marie con solo 16. Eso los convirtió los artistas más jóvenes de la historia, presentar un programa de variedades, un récord que nunca se ha repetido. Su programa se estrenó en enero de 1976 y duró 78 episodios, hasta 1979, lo que los colocó la misma liga que algunos de los programas de variedades más exitosos de esa década. Lo que hizo esto tan inusual fue el hecho de que los programas de variedades horario estelar siempre habían sido dirigidos por estrellas experimentadas como Carol Burnett, Sonny y Cher, o comediantes establecidos. Sin embargo, ABC estaba dispuesta a arriesgar millones de dólares, 2 adolescentes de Utah, incluso otorgándoles control creativo total sobre un horario estelar. Fue una apuesta tan audaz que transformó la forma que las cadenas veían a los jóvenes talentos y al público de la televisión durante las décadas siguientes. Los productores, Sid y Marty Krofft, fueron contratados para dar forma al programa, y su participación fue tan sorprendente como la decisión de contratar a los Osmond, primer lugar. Los Krofft eran famosos por crear HR Puff and Stuff, un programa psicodélico para niños lleno de personajes surrealistas como una bruja, una flauta parlante, un niño náufrago y un dragón pelirrojo con botas de vaquero. Llevaron esa misma imaginación triposa al horario estelar, construyendo un programa de variedades que se parecía más a un sueño colorido que a un programa de televisión tradicional. El escenario incluía una pista de patinaje sobre hielo, y Donny actuaba con monos de esmoquín azul celeste bordados con plumas de pavo real, marionetas de tamaño natural, trajes de gran tamaño y diseños brillantes y exagerados llenaban la pantalla, creando un espectáculo a la vez extraño e inolvidable. Su inusual visión convirtió a los hermanos mormones de aspecto limpio, las estrellas de un mundo de fantasía horario estelar, y el público sintonizaba cada semana para verlos. La posición de Marie, el programa tenía un peso especialmente histórico. Ella todavía ostenta el récord como la mujer más joven presentar un programa de variedades de televisión nacional, un récord que se ha mantenido durante casi 50 años. La responsabilidad que se le impuso fue extraordinaria. El momento que comenzó el programa enero de 1976, todavía era técnicamente una estudiante de secundaria. Sin embargo, estaba parada el mismo escenario que artistas legendarios. A lo largo de 78 episodios, ayudó a llevar el peso de las entrevistas a celebridades, las actuaciones musicales, los sketches de comedia y los ratings, que podían determinar las carreras de cientos de personas que trabajaban detrás de las cámaras. Marie admitió más tarde que la presión era brutal. Recordando momentos que los ejecutivos insultaron su apariencia, e incluso le advirtieron que su actuación podría costarles el trabajo a 250 personas. A pesar de este trato, ella y Donny crearon un programa tan duradero que luego fue revivido como un programa de entrevistas diurno la década de 1990, e incluso regresó una versión navideña de Broadway 2010. Para ABC, la decisión de poner a Donny y Marie horario estelar fue más que una elección de programación. Fue un intento cuidadosamente planificado para capturar el mercado juvenil a mediados de la década de 1970. Ese momento, los anunciantes querían llegar principalmente a los espectadores de entre 18 y 49 años, y ABC se dio cuenta de que rostros más jóvenes podrían ayudarlos a dominar esa audiencia.
Su estrategia resultó tan efectiva que, para amnistiarse, la cadena estaba gastando abiertamente alrededor de 12 millones campañas dirigidas al público juvenil. Una medida que reflejaba una fórmula que ya habían probado con éxito con los Osmond décadas antes. Las cadenas competidoras se vieron obligadas a replantearse su propia programación, a medida que la estrategia de ABC centrada a la juventud empezaba a dar sus frutos, demostrando que la arriesgada decisión de confiar 2 adolescentes mormones había cambiado el panorama televisivo. A medida que el programa continuaba, los Croft seguían ampliando los límites de lo que podía ser un programa de variedades. Introdujeron elaborados trajes, bailarines sobre hielo e incluso títeres, mezclando elementos de la programación infantil de los sábados por la mañana con el entretenimiento horario estelar. Sus inusuales efectos especiales y sus divertidos sketches crearon un estilo que se parecía más a una caricatura de acción real que a un programa de variedades tradicional. La segunda temporada impulsaron a Marie a un nuevo papel con el famoso diseñador Bob Mackie, transformándola de una dulce ingenua una glamurosa artista adulta. Mientras Donnie seguía vistiendo sus característicos smokings azul celeste con bordados de pavo real, los audaces cambios visuales dieron al programa una identidad diferente a cualquier otra, y el público no podía apartar la vista. El emparejamiento de Donnie y Marie como copresentadores surgió de su aparición en el Mike Douglas Show, 1974. Los dos fueron contratados como presentadores invitados durante una semana y su química natural impresionó a los ejecutivos de inmediato. No era inusual que el programa corriera grandes riesgos, ya que había permitido a John Lennon y Yoko Ono copresentar 1972. Pero cuando los hermanos Osmond tomaron su turno, su mezcla del encanto de ídolo adolescente de Donnie y la creciente credibilidad de Marie, la música country, resultó magnética. Fred Silverman vio el potencial al instante y les ofreció su propia serie. Aprovechando la ya popular marca Osmond, a la vez que ofrecía al público algo fresco con una asociación de hermano y hermana. En lugar de Marie, el programa fue posible parte gracias a su éxito con la canción Paper Roses. La grabó con tan solo 13 años y alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot Country Songs menos de un mes después de cumplir 14 años. Esto la convirtió la artista solista más joven en encabezar esa lista y le dio a la familia Osmond la contraparte perfecta al estrellato pop de Donnie. La canción, originalmente un éxito de Anita Bryant 1960, alcanzó el número 5 el Billboard Hot 100 y subió al número 2 el Reino Unido, lo que demuestra que el atractivo de Marie era internacional. Su capacidad para pasar del country al pop significaba que el programa podía atraer tanto a los fans adolescentes como a un público más maduro, lo que la convertía el equilibrio perfecto para la imagen de Donnie. El propio Donnie ya se había convertido en una estrella mucho antes de que comenzara el programa de variedades. Entre 1971 y 1976, obtuvo 12 éxitos entre los 40 primeros, y 5 de ellos llegaron al top 10. Sus canciones más importantes fueron Go Away Little Girl, que llegó al número 1, Puppy Love, que alcanzó el número 3, y The 12th of Never, que alcanzó el número 8. Gran parte de su éxito provino de tomar canciones pop probadas y darles un sonido fresco para una generación más joven. Revistas como Tiger Beat ayudaron a construir su popularidad, con la editora Ann Moses desempeñando un papel clave en la configuración de su imagen como ídolo adolescente. El 23 de enero de 1976, se hizo historia la televisión cuando Donnie y Marie Osmond estrenaron su propio programa. Donnie tenía solo 18 años y Marie solo 16. Sin embargo, se convirtieron los artistas más jóvenes presentar un programa de variedades. La oferta provino del presidente de ABC, Fred Silverman, que los había visto como presentadores invitados el Mike Douglas Show. Su química era tan natural que convenció a la cadena de correr un gran riesgo con 2 adolescentes. El horario que les dieron fue el del viernes por la noche,
que la mayoría de los productores consideraban un lugar donde los programas iban a morir. Pero Donnie y Marie lo convirtieron en un evento imperdible. El estreno comenzó con ellos patinando sobre hielo, una elección de producción deslumbrante y costosa que ningún otro programa de variedades intentó cada semana. Lo que lo hizo aún más inusual fue el nivel de control que tenían. Sus hermanos mayores se encargaban de los números musicales. Sus padres a veces aparecían en la pantalla. Y todo el programa se convirtió en una verdadera producción familiar que iba contra de la tradición de Hollywood. A lo largo de 3 temporadas, el programa produjo 78 episodios y se convirtió en un fenómeno que pocos podrían haber predicho. Mattel compró rápidamente los derechos de comercialización y lanzó las muñecas de Donnie y Marie 1977. Las muñecas fueron diseñadas para sostener micrófonos sus manos y llevaban coloridos monos que se convirtieron en un aspecto característico. 1908, incluso su hermano Jimmy había sido añadido a la línea de juguetes. El alcance del programa fue mucho más allá de los Estados Unidos. El Reino Unido. La BBC lo emitió los domingos por la tarde con el nombre de The Osmonds, lo que dejó la identidad de Marie la sombra para los espectadores británicos. Detrás de las brillantes sonrisas y los alegres números, los hermanos llevaban pesadas luchas personales. Marie se moría de hambre secreto, tratando de estar a la altura de las glamurosas estrellitas que aparecían como invitadas. Donnie experimentó sus primeros ataques de pánico durante este tiempo. Mantuvieron estos problemas ocultos durante décadas, manteniendo una imagen de perfección mientras luchaban silenciosamente contra el dolor fuera del escenario. El programa fue producido a través de una asociación entre Osmond Productions y Sid y Marty Krofft. Los hermanos Krofft eran famosos por programas como H.R. Pufnstuf y Land of the Lost. Conocidos por su estilo surrealista, su trabajo con los sanos Osmonds parecía una combinación improbable, pero le dio a Donnie y Marie un nivel de poder creativo con el que la mayoría de los adolescentes nunca podrían soñar. Eran productores ejecutivos un programa de una importante cadena. Y 1977 incluso trasladaron toda la producción de Los Ángeles a Orem, Utah. El nuevo George W. Osmond Studios tenía 104,000 pies cuadrados y se convirtió en el nuevo hogar del programa. Era inaudito que un programa de una importante cadena dejara atrás Hollywood, pero la medida permitió a la familia mantener el control mientras construía un nuevo tipo de modelo de producción centrado, los valores familiares y la independencia. El programa de variedades también sentó las bases para su futuro éxito, Las Vegas. Aunque originalmente fue filmado KTLA, Los Ángeles, antes de mudarse a Utah, la mezcla de música, comedia y espectáculo del programa encajaba perfectamente con el escenario de Las Vegas. Décadas más tarde, este formato llevó a un regreso 2008 con una residencia, el Hollywood Theater del MGM Grand. Lo que se suponía que eran solo 8 actuaciones, se convirtió en una carrera de 11 años, el Flamingo Las Vegas. Entre 2008 y el 9 de noviembre de 2019, realizaron 1,330 espectáculos. 2014, el Flamingo incluso renombró su sala de espectáculos como la sala de espectáculos de Donnie y Marie, su honor. Donnie ha continuado la tradición con una residencia solitario, Harrah's Las Vegas, extendida hasta noviembre de 2025. Su influencia fue oficialmente reconocida a los TV Land Awards de 2015, cuando Donnie y Marie recibieron el premio a la cultura pop. Esto ocurrió 36 años después de que su programa terminara, y demostró lo profundamente que su trabajo había calado el público. Ya habían ganado el premio TV Land a los hermanos cantantes favoritos 2006. Y habían sido nominados 2005. El premio a la cultura pop llegó durante el apogeo de su residencia Las Vegas, cuando también ganaron 3 premios. Las Vegas Review Journal Best of Las Vegas 2012 al mejor espectáculo, mejor artista integral y mejor cantante.
Donny Osmond ha hablado a menudo de lo mucho que lamentaba la forma que terminó el programa de Donny y Marie. El programa de variedades, que se emitió ABC de 1976 a 1900, fue uno de los momentos definitorios de su carrera con su hermana Marie. Sin embargo, le dejó sentimientos de frustración más que de satisfacción. Donny admitió más tarde que él y Marie nunca tuvieron la oportunidad de decidir por sí mismos cuándo terminaría el programa. Esa decisión se tomó por ellos, dejando a los dos como espectadores sus propias carreras. Lo describió como un punto de inflexión, dándose cuenta de que habían renunciado al control creativo sobre su destino. Cuando llegó la cancelación 1979, desencadenó lo que él llamó una tremenda lucha con su imagen pública, una que lo ensombrecería durante años. El lamento no era simplemente que el programa había terminado, sino que terminó sin su consentimiento, mostrando lo poco poder que incluso los artistas exitosos podían tener la industria. Los años que siguieron fueron difíciles. Aunque Donny seguía siendo un cantante talentoso, las críticas señalaron que los errores creativos a finales de la década de 1970 le hicieron desaparecer casi por completo del centro de atención durante gran parte de la década de 1980. Admitió que su imagen se había vuelto vergonzosa y que fue etiquetado como poco moderno. Un momento dado, las cosas se volvieron tan desesperadas que un publicista sugirió que se dejara arrestar deliberadamente por posesión de drogas para sacudirse su imagen de limpieza. Donny recordó que incluso contrató al publicista que propuso la idea, que elaboró una campaña completa para que lo arrestaran. Para alguien criado bajo los focos de un ambiente familiar, el mero hecho de pensarlo demostraba lo desconectado que se había vuelto de lo que el mundo del entretenimiento esperaba. También mostraba el frío cinismo de una industria donde un arresto por drogas se veía como una estrategia legítima para revivir una carrera. Los valores personales de Donny a menudo chocaban con estas presiones. Como miembro devoto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, constantemente trataba de equilibrar su fe con lo que la industria exigía. Años más tarde, marzo de 2010, criticó públicamente a artistas como Lady Gaga y Beyoncé por usar blasfemias y temas sexuales, su video Telephone. Su postura sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo después de la Proposición 8 de California de 2008 también reveló la tensión a la que se enfrentaba al expresar su oposición mientras trataba de seguir siendo inclusivo su imagen pública. Donny explicó una vez que si él grababa una canción de Prince, la gente asumiría que era limpia porque era él. Mientras que si el propio Prince la grababa, el público la llamaría sucia. Eso, dijo, no era justo. Reflejaba tanto su frustración por estar encasillado, como los límites que su reputación de sano ponía a su libertad artística. Luego, 2010, estalló una batalla legal que amenazó con destrozar por completo la imagen que tanto se había esforzado por proteger. Octubre de ese año, el representante de entretenimiento Chip Lightman presentó una demanda al Tribunal de Distrito del Condado de Clark, acusando a Donny de ser solapado, tortuoso, fraudulento y codicioso. Lightman, que había representado a Danny Gans antes de trabajar con Donny, pintó la imagen de un hombre dispuesto a mentir y manipular para obtener beneficios económicos. Según la demanda, Donny mintió directamente a los representantes del Flamingo Hotel. Difundió información falsa y perjudicial sobre Lightman, la industria, e incluso se negó a subir al escenario hasta que se cumplieran sus exigencias. El momento era terrible. Donny y Marie acababan de encontrar un nuevo éxito en Las Vegas, y las afirmaciones contrastaban fuertemente con la imagen de limpieza que Donny había construido durante 6 décadas. La demanda incluía afirmaciones sobre su supuesto estilo de vida fastuoso, acusándolo de gastar coches exóticos, suites de hotel de lujo y jets privados. Todo ello financiado por los que trabajaban entre bastidores. Los documentos judiciales revelaron que tanto Donny como Marie ganaban un salario base de entre $1 y $6 millones cada uno, más el 40% de la recaudación bruta de taquilla superior a $250,000.
Además de eso, Donnie recibió una suite de hotel de 2 habitaciones y servicio de limusina, mientras que a Marie se le dio una asignación mensual de vivienda de $10,000. Cuando se le preguntó sobre las acusaciones, Donnie se rió nerviosamente e insistió que solo conducía un coche inteligente y una camioneta, diciendo que difícilmente eran exóticos. Pero las acusaciones pintaron una imagen muy diferente de alguien que perseguía un estilo de vida muy alejado de la imagen familiar que proyectaba. La mayor decepción para Lightman no fue el dinero, sino lo que él afirmó que era una traición. Dijo que había rescatado las carreras de Donnie y Marie cuando los trajo de vuelta al escenario abril de 2008. El Flamingo Hotel. Su primera actuación conjunta, La Franja 30 años. El espectáculo fue un éxito inmediato, generando millones y restaurando su lugar el entretenimiento. Sin embargo, según la demanda, una vez que el espectáculo demostró ser rentable y se extendió hasta octubre de 2012, Donnie comenzó a conspirar para apartar tanto a Lightman como a la agencia William Morris. Los documentos judiciales sugerían que Donnie esperó hasta que el espectáculo estuviera asegurado antes de excluir a las personas que le habían ayudado a tener éxito. Lightman expresó más tarde su sorpresa y decepción, diciendo que esperaba una resolución amistosa a lo que llamó una situación desafortunada, la que nunca quiso estar. Los documentos legales también alegaban que Donnie tramó durante las renovaciones de contrato para reducir los beneficios de Lightman mientras aumentaba los suyos propios. Una de las acusaciones más graves fue que intentó defraudar a la agencia William Morris, negándoles las comisiones debidas del acuerdo ampliado. Cuando Lightman se negó a participar, Donnie supuestamente se volvió también contra él. Un caso 2010. Donnie supuestamente se negó a subir al escenario, hasta que Lightman accedió a ceder sus derechos a una empresa llamada Aldani y aceptar una reducción salarial del 50%. El público estuvo esperando casi 30 minutos, mientras Donnie llevaba a cabo el enfrentamiento entre bastidores. Los documentos judiciales afirmaban además que negó haber accedido a ampliar los acuerdos de productor de Lightman y difundió rumores de que Lightman había estado manipulando las cifras financieras vinculadas a su salario. 2025. Donny Osmond se sentó para una entrevista Good Morning Britain y aclaró cómo era realmente crecer como estrella infantil. A los 67 años, corrigió la visión optimista del presentador sobre su primera carrera y explicó que la transición de ídolo adolescente a artista adulto fue una de las batallas más duras de su vida. Dijo que la gente no quería aceptar que había crecido y que solo después de ciertos hitos finalmente ganó credibilidad. Señaló el lanzamiento de Soldier of Love, su papel protagonista José y el asombroso abrigo de sueños Technicolor, y más tarde su victoria, Dancing with the Stars, como los puntos de inflexión que le permitieron ser visto como un adulto. Solo entonces, admitió, se hizo más fácil mirar hacia atrás y abrazar los años de ídolo adolescente sin sentirse atrapado por ellos. La honestidad sus palabras reveló cuánto le costó estar encerrado una imagen de adolescente hasta bien entrada la edad adulta. 1982. Cuando Donnie tenía solo 25 años, el mundo ya lo había etiquetado como acabado. Fue una caída impactante para alguien que una vez gobernó las listas de éxitos con canciones como Go Away, Little Girl, que alcanzó el número 1, y Puppy Love, que subió al número 3. La industria de la música había seguido adelante, e incluso Donnie admitió que se sentía obligado a reinventarse. Más tarde dijo, me di cuenta de que tenía que ser otra persona porque Donny Osmond no estaba funcionando para mí. La situación era aún más complicada porque tenía que mantener su imagen de mormón familiar mientras intentaba ser tomado serio como adulto. Los fans y las discográficas parecían decididos a mantenerlo encasillado, y a menudo comparaba sus luchas con las posteriores batallas de Justin Bieber con una imagen de ídolo adolescente, señalando que Bieber tuvo su propio camino difícil para liberarse de ella. Para Donnie, la tensión financiera y emocional de esta transición fue enorme, especialmente porque las compañías discográficas dudaban contratar a alguien tan estrechamente ligado al bubblegum pop.
Detrás de la música y las sonrientes apariciones televisión, la infancia de Donnie no fue nada sencilla. Su padre, George Osmond, había crecido con un padrastro abusivo y aportó esa dureza de estilo militar a la gestión de la familia. George incluso asignó números a sus 9 hijos, lugar de llamarlos por su nombre. Cuando Donnie tenía solo 8 años y estaba de gira por Suecia, escribió una carta a casa rogando que lo dejaran volver porque se sentía solo. Lugar de consolarlo, su padre lo golpeó y le dijo que debía estar agradecido. Donnie dijo más tarde que llegó a entender que su padre no era perfecto, pero que estaba haciendo lo mejor que podía, aunque admitió que crió a sus propios hijos de una manera muy diferente. Al mismo tiempo, tuvo que navegar por los complicados sentimientos de ser la estrella revelación entre 7 hermanos, que también querían ser el centro de atención. Mary Osmond admitió más tarde que la familia tuvo su parte de luchas, diciendo que tuvieron altibajos como cualquier otra, aunque la verdad era que la fama y los negocios hicieron todo mucho más difícil. La carrera de Donnie comenzó cuando tenía solo 5 años, apareciendo el programa de Andy Williams, 1963. Dijo: «Pasé de ser un niño inocente a una estrella de la televisión nacional», y admitió que su vida nunca se sintió normal después de eso. El precio de la fama apareció cuando tenía 30 años, cuando empezó a sufrir una ansiedad paralizante, aunque más tarde reveló que en realidad había empezado cuando tenía 11. La ansiedad se volvió tan severa durante su participación José y el asombroso abrigo de sueños Technicolor que casi no pudo actuar. Más tarde dijo: «No tuve suficiente. Siente paciencia para darme cuenta, Donnie. Solo eres humano, vas a cometer errores, está bien». La cima de su fama, confesó: «Odiaba ser yo». Incluso décadas más tarde, describió la surrealista experiencia de utilizar la tecnología de la IA, su espectáculo de Las Vegas, para actuar junto a su yo de 14 años, diciendo que se sentía extraño cantar con una versión de sí mismo de hace 53 años. Aunque los Osmond habían ganado millones la década de 1970, la estructura financiera de la familia los dejaba constantemente bajo presión. Donnie reveló que casi tuvo que declararse bancarrota la década de 1980 después de perder casi todo. Gran parte del dinero que ganaban los hermanos se destinaba a mantener a sus padres, managers, familiares y una amplia operación comercial, lo que dejaba poca seguridad financiera. Donnie admitió: «Pasamos por una época en la que no teníamos dinero». Aunque ciertamente había mucho amor en el hogar, la ironía era aguda. Estaban vendiendo millones de discos y llenando estadios, pero la mala gestión financiera y los complejos acuerdos los dejaron al borde del abismo. Donnie tardó años recuperarse de ese desastre, pero con determinación y persistencia. Finalmente reconstruyó su fortuna hasta alcanzar los $18 millones. La experiencia, sin embargo, le dejó preocupaciones de por vida sobre el dinero y una vena perfeccionista que a veces hacía su vida aún más difícil. 1998. Donnie y Marie intentaron un gran regreso con un programa de entrevistas sindicado producido por Dick Clark. El programa contaba con una banda de la casa vivo y se transmitía a nivel nacional todas las mañanas. Las expectativas eran altísimas, pero los ratings fueron decepcionantes desde el principio. Columbia TriStar lo canceló después de solo 2 temporadas 2000. El fracaso fue desconcertante para algunos, especialmente porque el programa todavía estaba recibiendo elogios de la industria ese momento. De hecho, obtuvo nominaciones consecutivas al premio Emmy diurno como mejor presentador de programa de entrevistas 2000 y 2001, así como 12 nominaciones totales por dirección, maquillaje, peluquería y otras categorías. Aún así, la aclamación de la crítica no pudo superar la falta de espectadores, y el final del programa fue un duro recordatorio de que el éxito televisivo requiere más que talento. El verdadero punto de inflexión llegó con la residencia de 11 años de Donnie y Marie Las Vegas,
el Flamingo Hotel a partir de 2008. Al principio, parecía el momento culminante de sus carreras. Según los informes, cada uno ganaba un salario base de $1,6 millones, más el 40% de las ventas de taquilla superiores a $250,000. Donnie vivía una suite de lujo con servicio de limusina, y Marie recibía una asignación mensual de vivienda de $10,000. Sin embargo, detrás del brillo, los problemas comenzaron a acumularse. Cuando Donnie compitió Dancing with the Stars, que ganó, los conflictos de horario llevaron a tensiones con los productores. Sus 10 surgieron demandas, acusándolo de incumplimiento de contrato, fraude y difamación. A pesar de los millones que estaba ganando, los documentos judiciales lo describían como viviendo de cheque, luchando contra las malas inversiones, la crisis económica y los costes de un estilo de vida extravagante. El momento más explosivo se produjo cuando el productor de entretenimiento Chip Lightman, que había ayudado a llevar a los Osmond a Las Vegas, demandó a Donnie 2010. Lightman afirmó que Donnie lo excluyó de una extensión de contrato para quedarse con más dinero para sí mismo. La demanda acusaba a Donnie de ser solapado, tortuoso, fraudulento y codicioso. E incluso alegaba que una vez se negó a subir al escenario a menos que Lightman aceptara una reducción salarial del 50%, retrasando una actuación durante casi media hora. Lightman también lo acusó de mentir al Flamingo, negar acuerdos y difundir rumores falsos. El caso pintó una imagen que contrastaba fuertemente con la sana imagen pública de Donnie. Marie incluso fue nombrada a la demanda con afirmaciones de que había sido consciente de las acciones de Donnie, pero permaneció silencio. Al final de su residencia Las Vegas 2019, la relación de Donnie y Marie estaba profundamente tensa. Décadas de luchas financieras, desacuerdos creativos y el peso de la larga historia de su familia habían pasado factura. Marie admitió que a menudo se sentía como el patito feo comparación con las glamurosas estrellas invitadas. Y personas internas informaron que los hermanos apenas mantenían las cosas unidas fuera del escenario. Su familia ya había perdido entre 80 y 100 millones de dólares a lo largo de los años debido a malas decisiones financieras y mala gestión. Incluso el brillo de su triunfo, Las Vegas no pudo ocultar las grietas.